en este caso el doctor Oscar Sabazota. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. Hola Silvio, muy buenas noches, saludo a tu audiencia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Me recibe bien, doctor? Sí, no sé si ustedes me escuchan. Ahí lo escuchamos perfecto. Bueno, datos muy interesantes, datos más que interesantes, escalofriantes, ¿no? Por día mueren 20 argentinos por cáncer de colon en la República Argentina. ¿Cuál es la incidencia acá en Neuquén? ¿Hay una estadística, doctor? Bueno, es interesante lo que vos preguntás. Provincia hace muy poco tiempo está trabajando en nuevos registros, porque los últimos datos en la provincia son más o menos del año 2003, 2005. ¿Ahora lo escuchás ahí? Sí, yo lo escucho perfecto, ¿no? Bueno, son del año 2003, 2005, donde el cáncer de colon afecta el 8, en realidad es la incidencia entre el 8 y 9% de todos los tumores malignos en los hombres y más o menos un 6% en las mujeres. Esto sobre una población de 1.500, 1.600 pacientes, ahí tenemos la incidencia en aquel tiempo. Obvio que esto tiene que ver también con que el cáncer colorectal se da en mayores de 50 años con un pico de 75 años. Y la población de la red es una población joven, por eso de ahí las estadísticas del 2005 parecen un poco más acotadas que las actuales de la Argentina. Seguramente con el correr de los años, esta incidencia en la ciudad de Neuquén y en nuestra provincia se va a ir aumentando porque nuestra población va a envejecer, sin duda. Seguro. Y nos vamos a ir llegando a los 50, 75 años. Y para hacer un diagnóstico precoz, por decirlo de alguna manera, el ámbito preventivo, ¿a qué edad una persona debe realizarse un estudio y cuál sería el estudio en este caso? Bueno, es interesante la pregunta porque en eso la provincia también está trabajando en el plan de... Igual somos parte del Hospital Cáncer Rendón, porque si uno hace una edad de corte, podríamos decir que todo paciente de 50 años o más, sin ningún antecedente, debería hacerse una colonoscopía. Esto traería aparejado consecuencias bastante importantes porque no darían abasto ni los centros privados ni los centros de salud pública para hacerle el estudio a esta población. Entonces lo que se plantea es dividir a los pacientes de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces, pacientes que tienen un factor de riesgo alto... Y como son, por ejemplo, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol, imagino el sedentarismo, hábitos alimenticios... Esos son factores de riesgos ambientales que hay que tener en cuenta para la prevención del cáncer. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés un paciente mayor de 50 años, hay que indicarle una colonoscopia. Si tenés un paciente con lo que se llama un factor de riesgo, que gracias a Dios es el 5% del total de los casos, es indicativo de una colonoscopia lo más temprano posible, entre los 40 y los 50 años. Como bien dijiste, hay que tener factores ambientales muy claros: la dieta rica en fibras, ¿sí? El ejercicio físico diario, el no consumir alcohol, no consumir tabaco, las grasas, las comidas con carne roja, son todas factores ambientales que inciden en el cáncer colorectal. Bien, y ahora diagnosticado a tiempo, ¿es cierto que el 90% de los pacientes aproximadamente tiene éxito en el tratamiento? Exactamente es así. El problema, ¿sabes cuál es, Silvio? Dígame. Que el 60% del diagnóstico de cáncer colorectal ya tiene una enfermedad avanzada a nivel regional o a distancia. El 60% de los pacientes que tienen un diagnóstico endoscópico de cáncer colorectal tiene una enfermedad avanzada. Es por eso que estamos trabajando en la prevención y en la detección temprana, porque si nosotros llegamos temprano en un paciente con un cáncer de estadio 1 o 2, la sobrevida es de mayor del 90%. Y eso es lo importante, hay que trabajar en la prevención y detección temprana, porque la sobrevida es del 90% más. Buenas noches, doctor. Guadalupe Morales lo saluda. Guadalupe, buenas noches. Por ahí, como mujer le hablo, por ahí no es tan frecuente hablar del cáncer de colon, sí hablamos del cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y demás. Hemos leído con Silvio y nos hemos informado que es el tercer cáncer más frecuente en nuestro país y el segundo en relación con la mortalidad por tumores. ¿Qué tipo de prevención podemos hacer, digamos, desde la radio, por ahí usted comentándole a la audiencia, como para que la gente que está escuchando tenga en cuenta también este tipo de tumores? Vos lo dijiste, esa es la tercera causa de muerte, la segunda causa de muerte en Argentina. Prevención fundamental es para la gente común que dentro de su chequeo, después de los 50 años, podamos tener el acceso
oculta en materia fecal, que es un análisis relativamente sencillo de laboratorio, y si este análisis da positivo, someternos a un estudio endoscópico. Primero, hábitos saludables de vida, antes que nada, comer con fibras, con poca carne, no tomar en exceso alcohol, el cigarrillo, hacer ejercicio. Eso favorece estadísticamente a la no aparición del cáncer colorectal. Y comentemos a la gente que la colonoscopía no es un estudio de alta complejidad, digamos, que implique algún tipo de cirugía o intervención un poco más. Si bien es porque para ahí uno escucha, del otro lado escucha una colonoscopía, ¿cómo será? Pero hoy las anestesias, claro, el doctor lo va a explicar muy bien. Como bien dijo Silvio, es un estudio invasivo, pero relativamente muy seguro, porque el índice de complicación es bajo, va entre el 0,5 y el 1%, y en pacientes con algunas características especiales, se hace bajo anestesia general, con una sedación. En general, los equipos de la zona y los que están trabajando en Argentina están muy bien formados en el tema, y es un procedimiento seguro y muy específico para el diagnóstico precoz y temprano de la enfermedad. No te olvides que el 95% de los cánceres del colon siguen lo que nosotros llamamos la secuencia adenoma pólipo cáncer, que vienen originados desde un pólipo. Y esto, desde el diagnóstico temprano, es totalmente prevenible, controlable, y se puede hacer un seguimiento seguro para no tener una complicación de ese tipo en el futuro. Seguro. Y otro de los, cuando comentábamos el tema que íbamos a estar tratando, nos llegaron algún par de mensajes con respecto a este tema, y nos hacían preguntas con respecto si el tema hemorroidal, digamos, tiene alguna injerencia en este tipo de dolencia. Claro, que vos decís, lo que estás consultando es si aquellas personas que tienen, ese es el mensaje, ¿no? Que si tienen hemorroides pueden llegar a tener un cáncer de colon, eso. Sí, se puede derivar, claro. La diferenciación hay que hacerlo si tiene diagnóstico de hemorroides. Y eso es fundamental, porque si el paciente tiene un sangrado rectal y un diagnóstico de un especialista de una hemorroides, la hemorroide no se va a transformar en cáncer. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que un paciente que tiene sangrado, que en el ambiente familiar o social, no te preocupes, tenés hemorroides, y no tiene una consulta con un profesional especializado. Ese es el problema. Si uno me decís, ¿unas hemorroides pueden derivar en cáncer? Yo te digo que no. Ahora, tiene que tener diagnóstico de un profesional que tiene hemorroides. Seguro. Ahora, ¿observa, doctor, que el clínico médico deriva o ve que de repente el clínico médico, o el médico de familia es como que se queda con los pacientes así como la mamá con sus pollitos, digamos? No, gracias a Dios, y esto tiene que ver también con el trabajo, con la cuestión diaria. Últimamente la atención primaria de salud tenemos una buena comunicación, tenemos una buena derivación. Lo único que hay que empezar a trabajar y aceitar son esto que yo te comentaba al principio, de los grupos de riesgo. El clínico o el médico que hace atención primaria de la salud debe conocer perfectamente cuáles son los riesgos, ¿sí? Cuál es el grupo de riesgo alto, moderado o bajo, para así poder determinar la urgencia y la necesidad de una consulta a un especialista o de determinado estudio. Si vos tenés un paciente que tiene un alto riesgo de tener un cáncer colorectal, porque, por ejemplo, el familiar directo tiene una poliposis múltiple familiar, que es una enfermedad hereditaria preneoplástica, ese paciente tiene que tener una consulta muy temprana, desde la adolescencia. A diferencia de un paciente de 60 años que sangra esporádicamente, que podría tener una patología hemorroidal. Bien, seguro. Y para cerrar, doctor Sabasota, ¿qué mensaje le deja a la población en este día? Lamentablemente, yo lamento mucho el tema de los días de la lucha contra. Tendría que ser todos los días, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación tenemos mucho que ver en eso. Si no es el día de, no nos ponemos al tanto o no nos interiorizamos. ¿Qué mensaje le daría a la población toda, doctor, con respecto a este mal? Bueno, yo como especialista tengo que dejar dos mensajes. El primer mensaje es el famoso cuidarse, ¿sí? Dieta saludable, ejercicio, poco estrés, dedicarse un poquito más al cuidado personal que a las actividades laborales y a los problemas diarios. Y el segundo, que no tengan miedo de consultar, porque acá también tiene mucho que ver la cuestión del pudor, de que no quieren hacerse el estudio, que consultar a un profesional por un sangrado anorrectal es algo pudoroso, lo vemos todos los días en el consultorio, si es hombre
y en el consultorio y en la práctica diaria estamos viendo cada vez personas más jóvenes con esta patología. Entonces, los jóvenes acérquense a los consultorios, pregunten, que van a tener siempre una alternativa de diagnóstico y terapéutica. El cáncer de colon agarrado a tiempo es una enfermedad súper, ultra controlable, manejable, y que tiene, como dijiste vos, una sobrevida por encima del 90% en los estadios tempranos. Doctor Sabasota, le agradecemos muchísimo el contacto con la Cocina de las Noticias. Muy amable, ha sido muy esclarecedor todo su comentario, ¿sí? Gracias a vos y felicitaciones por difundir esto, por tratar de educar a la audiencia, y estamos acá para servirle, y cuando guste, para otra oportunidad, acá estamos. Cómo no, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo enorme. Pasaba el doctor Oscar Sabasota, cirujano coloproctólogo de la Clínica Pasteur. Después de la pausa vamos a venir con Fabiana Miele, la doctora Fabiana Miele, que es médica gastroenteróloga, y nos va a hablar de una fundación, es de la Fundación Argentina de Ayuda para la Persona con Enfermedad Intestinal Inflamatoria, que obviamente tiene íntima relación con este punto. Después de la pausa venimos con la doctora entonces Fabiana Miele. Récord 104.7 en Mitre, Neuquén. En comunicación telefónica con la doctora Fabiana Miele, muy contenta está mi compañera. Vamos. Me encanta que la Hoy es lunes, hay que empezar bien arriba, ¿eh? Bien, ella es médica gastroenteróloga y es presidenta de la Fundación FONDEC, que significa Fundación Argentina de Ayuda para la Persona con Enfermedad Intestinal Inflamatoria, sí, que funciona precisamente en la Clínica Pasteur. Muy buenas noches y muy bienvenida, doctora Miele. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. Bueno, hoy es un día muy particular, ¿no? Hablábamos hace un ratito con el doctor Sabasota y, bueno, decíamos que es lamentable que siempre se haga referencia a un día de lucha contra, sí, ese día, y no en líneas generales, y el cáncer de colon es una patología mucho más frecuente de lo que uno piensa. Sí, por supuesto, pero básicamente el mensaje que queremos transmitir es que es uno de los tumores que es más fácilmente predecible, de manera que tiene una prevención, para lo cual el doctor Sabasota ya habrá hecho mención, y es muy importante los beneficios que obtienen estos estudios de prevención, ¿no es cierto? Bien, y nos interesaría muchísimo, doctora Miele, que nos comente cuál es el objeto, qué tiene por objeto la Fundación FONDECU. FONDECU es una fundación, como ustedes dijeron, de ayuda para la persona que padece enfermedad intestinal inflamatoria, que incluye dos enfermedades, es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son patologías crónicas del aparato digestivo. Nosotros brindamos asistencia, asesoramiento gratuito para toda la población de Comahue y de otras provincias, a través de la atención de un equipo interdisciplinario, dando una atención integral a estas personas. Muy bien. ¿Y hace cuánto que está funcionando aquí en la zona, doctora? Y comenzamos en el año 2000, ya hace 14 años. Este es un grupo que comenzó, como digo, es interdisciplinario. Esto implica que está constituido por profesionales de la salud de todas las disciplinas, médicos clínicos, cirujanos, gastroenterólogos, patólogos, infectólogos, reumatólogos. Prácticamente no dejamos ninguna especialidad fuera porque el impacto de esta enfermedad es bastante amplio. Y comenzamos en el Hospital Castro Rendón hace 14 años. Y bueno, lentamente fuimos creciendo y estamos ya constituidos con un grupo mucho más sólido y que ha trascendido también esta región, ¿verdad? Más allá de Comahue. Buenas noches, doctora. Guadalupe Morales la saluda. Sí, buenas noches. Usted recién hablaba del impacto que tiene esta enfermedad y en la página de la Fundación hablan que tiene un impacto social y emocional muy elevado. ¿Por qué ponen eso? Básicamente porque es una enfermedad crónica que afecta a un grupo etario mayormente importante en edades tempranas, entre los 15 a 25 años es la gran parte de la población, y al ser una enfermedad crónica presenta, digamos, una morbilidad importante, muchas veces impidiendo la actividad diaria de situaciones comunes, poder trabajar, poder estudiar, mantener relaciones sociales, de pareja, impacta negativamente en muchos aspectos de la vida de la persona. Por eso en FONDECU brindamos también un grupo de apoyo que está constituido por los mismos pacientes
y esto es muy positivo, poder sostenerse con otra persona que está padeciendo una igual situación. ¿Esta es una enfermedad psicosomática? No es psicosomática. Esto es algo que hay que destacar porque durante mucho tiempo se pensó que era psicosomática, es decir, que la misma persona se producía por los nervios esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un origen básicamente genético autoinmune, es decir, que el mismo cuerpo reacciona contra elementos del aparato digestivo propios y lo lastima, le produce lastimaduras y lesiones que llevan a la enfermedad. Ciertamente el estrés o las situaciones emocionales van a influir negativamente en el curso de la enfermedad, pero no es la causa, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y es una enfermedad que está relacionada al síndrome de intestino irritable? No, esta es una enfermedad genética autoinmune que genera lastimaduras muy importantes en el tracto digestivo. El síndrome de intestino irritable es una patología que no tiene, si uno estudia el aparato digestivo por dentro está sano, y el síndrome de intestino irritable es un trastorno de motilidad, es decir, de movimientos del aparato digestivo. Es bastante, pueden superponer una persona con con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, puede ¿Sacar en qué consiste la enfermedad de Crohn? Sí, básicamente las dos tienen más similitudes y algunas diferencias, pero es una enfermedad que va produciendo lastimaduras en el aparato digestivo, que va a ocasionar diarrea, sangrados, adelgazamiento. En niños pequeños puede ocasionar retraso de crecimiento, dolor abdominal y también afectar partes por el mismo tipo autoinmune como la psoriasis o la artritis reumatoidea. Puede impactar en otros órganos como articulaciones, produciendo dolores, en ojo, produciendo trastornos oculares, en piel, produciendo lesiones dérmicas. Por eso es que el equipo de médicos involucra muchas disciplinas más allá del gastroenterólogo. Está perfecto. La última, doctora, la verdad que ha sido muy clara. ¿La incidencia es muy alta en Argentina? Bueno, Argentina no tiene estadísticas de incidencia ni prevalencia. Lamentablemente, estas enfermedades se dan mucho más en Europa y en Canadá y en Australia, pero Argentina tiene también muchos casos y estamos trabajando por lo menos regionalmente en Comahue actualmente para establecer inicialmente vamos a hacer una estimación de prevalencia de esta enfermedad, por lo cual los gastroenterólogos de la zona están colaborando en enviar estos datos, ¿no es cierto? Bien, están trabajando en conjunto. No hay estadísticas argentinas. Pero digo, están trabajando en conjunto con toda la rama de gastroenterólogos de la ciudad o de la región, digamos. Exacto, desde Río Colorado a la cordillera. Fantástico. Bueno, obviamente, doctora, como se lo dijimos también al doctor Sabasota, cuenta con este espacio, ¿sí? Eso desde ya, para difundir todo lo necesario en lo que tenga que ver con la prevención de este tipo de patologías, y no solamente la prevención, sino informar, que yo creo que hace mucha falta informar acerca de cualquier patología, pero fundamentalmente de esta, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Entonces, ya que me dan la posibilidad, les vamos a difundir el evento. Nosotros tenemos un taller mensual de información para pacientes y familiares, y este viernes 4 de abril a las 14 horas en el salón de OSDE, que está en el Ordi, esquina Brown, vamos a tener el taller de información, que sería el segundo taller de este año, que es de diagnóstico en la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Bien, entonces el viernes 4 de abril en las instalaciones de OSDE, ¿sí? ¿En qué horario, doctora? Repítame, por favor. A las 14 horas, es para pacientes y familiares. Bárbaro, perfecto. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias por haber pasado por la cocina de las noticias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pasaba la doctora Miguel, entonces también de la Clínica Pasteur, gastroenteróloga. Ella hizo hincapié en la Fundación Argentina de Ayuda para la Persona con Enfermedad Intestinal Inflamatoria. Así que si vos considerás o estimás que podés llegar a tener una patología similar a las cuales hacían referencia tanto el doctor Sabasota como la doctora Mieles, podés recurrir a la Clínica Pasteur y obviamente consultar por ello, ¿sí? Me voy a despedir, pero primero le quiero mandar un saludo muy afectuoso al ruso Urban. Sí, totalmente.